Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, pues el día de hoy les damos la cordial bienvenida a esta su nueva charla, que vamos a abordar el tema de la disbiosis de probióticos, prebióticos, posbióticos en la enfermedad de Alzheimer. Y pues es un placer estar con todas y con todos ustedes aquí el día de hoy. Me voy a tomar unos segundos para presentar la pantalla, así que les pido un poquitito de paciencia mientras comenzamos con esta proyección. Pues como les comentaba, vamos a abordar en esta charla cuál es el efecto, el papel, sobre todo de la microbiota en la enfermedad de Alzheimer, y vamos a ver también cuál es la evidencia científica que se ha recabado hasta la fecha sobre el papel de los probióticos, prebióticos y posbióticos. Y pues qué mejor que sacar pues el máximo provecho de esta charla para nuestro día a día. Como introducción podemos comenzar platicando para ubicarnos que la microbiota intestinal es un ecosistema muy amplio que va a ser como una huella dactilar propia de cada ser humano. Dependiendo de la etapa incluso de vida en la que estemos, va a ser nuestro tipo de microbiota. Incluso si pasamos del estado de soltería a convivir en pareja, va a cambiar la microbiota. Si vamos de viaje a algún otro país, a algún otro estado, consumimos algún alimento rico que por primera vez estamos degustando, va a cambiar la microbiota. Incluso hasta factores tan sencillos como el comer en casa, el dejar de comer en casa y pasar a comer más en el lugar de trabajo, va a cambiar la microbiota. Entonces, podemos decir de cierta manera que esta microbiota es un ecosistema vivo que nos ayuda a modular justamente su integración no solamente en intestino, en cavidad bucal, en la piel, etcétera, para justamente en simbiosis ayudar a su huésped, que seríamos pues prácticamente todas y todos nosotros. Dependiendo de la fuente, se citan diferentes cantidades de microorganismos, pero bueno, en general se han estudiado que se alberga en intestino hasta 100 billones de microorganismos, entre los cuales vamos a tener bacterias, virus, hongos y arqueas en forma simbiótica. Si esta simbiosis nos ayuda a que el huésped, a que nosotros estemos tanto armónicamente, orgánicamente conviviendo con esta microbiota y esta microbiota al igual de nosotros recibe pues algunos metabolitos también, a esto se le conoce como eubiosis, que sería un equilibrio de manera orgánica pues con la microbiota, con todas estas bacterias, virus, hongos y arqueas. Cuando por alguna circunstancia que suele tener más fines patológicos, consumimos algún alimento en mal estado, cuando tuvimos un tratamiento con antibióticos, incluso cuando nuestra dieta cambia a una dieta más procesada, más industrializada, sobre todo más rica en algunos carbohidratos, pues podemos hablar de que el balance entre aquella microbiota que nos ayuda a de forma sinérgica mantener funciones vitales orgánicas, pues se desbalancea, comienzan a bajar algunas bacterias benéficas y comienzan a subir el conteo, la proliferación de algunos patógenos, pues en este caso no benéficos para el ser humano. A esto se le conoce como disbiosis, que serían aquellas bacterias patógenas que finalmente al estar en mayor número, en mayor cantidad, pues van a provocar un daño a nivel intestinal, pero anteriormente se pensaba que este daño intestinal se quedaba solamente localizado y no es así. La evidencia recientemente ha comenzado a estudiar y a explorar que esta disbiosis pues se traduce y se traslapa a otros órganos, sistemas con sus implicaciones en la salud. Por lo tanto, en el tema que nos atañe vamos a estudiar cómo hay pues una relación bidireccional entre la microbiota intestinal y cómo ésta impacta a cerebro y a su vez cómo cerebro se comunica también con intestino que tiene repercusiones sobre la microbiota. Nos vamos a centrar en 5 pilares en los cuales se ha estudiado cómo se da esta comunicación entre la microbiota y cerebro. El primer pilar tiene que ver con cómo la microbiota, como podemos observar, puede estimular terminaciones nerviosas y por lo tanto regular señales en sistema nervioso central. El segundo pilar tiene que ver con aquellos metabolitos microbianos. Ya todas y todos estamos familiarizados con que la microbiota, pues finalmente son microorganismos que están produciendo desechos. Entre estos desechos, si son bacterias benéficas, van a producir, por ejemplo, un ácido graso de cadena cortita que se llama butirato y que está relacionado incluso con un efecto protector
contra el cáncer de colon. Y bueno, no solamente contra el cáncer de colon, sino también reduce la inflamación y tiene otros aspectos benéficos. Otros metabolitos que puede desechar la microbiota va a estar, por ejemplo, entre ellos el propionato, el acetato, que pueden modular funciones cerebrales, entre ellas la neurogénesis y la inflamación. Y bueno, pues varios otros productos, como va a ser el CO2, como puede ser un poquito de metano, también puede liberar este tipo de desechos, entre otros. El tercer pilar que vamos a abordar de esta relación microbiota y cerebro tiene que ver con cómo impacta justamente la microbiota el sistema inmunológico, ya que la microbiota es la responsable incluso de regular hasta en un 80% el sistema inmuno en una comunicación pues bidireccional con el intestino. De esta manera, una respuesta inflamatoria crónica puede conllevar a un daño en el sistema nervioso central. Y el cuarto pilar que vamos a abordar es cómo justamente la microbiota es esencial para la síntesis de algunos neurotransmisores y neuromoduladores como GABA, como serotonina, como dopamina y noradrenalina, pues que tienen un impacto sí o sí importante a nivel cerebral. Y por último, toda esta comunicación que estamos observando que se puede llevar a cabo, pues va de la mano con lo que conocemos como el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, en donde la microbiota va a regular este eje, por lo tanto la disbiosis va a impactar pues en esta comunicación, sobre todo por una de las hormonas que son la reina de este proceso, que tiene que ver con el cortisol. Y bueno, pues para entrar dentro del tema que vamos a abordar, vamos a ver qué son los prebióticos. Los prebióticos en sí van a ser todos aquellos alimentos que no son digeridos porque no tenemos las enzimas que cortan justamente cierto tipo de ramificaciones o cierto tipo de enlaces y por lo tanto el tracto gastrointestinal no los puede digerir en sí mismo. Pero la microbiota, justamente en particular bifidobacterias, lactobacillus, van a utilizar a este tipo de prebióticos como su alimento para fermentarlos en el intestino y favorecer la salud del huésped y el crecimiento justamente de la microbiota. Entre estos prebióticos, podemos ver algunos como los que vemos en la imagen, usualmente son de característica de carbohidratos de cadena larga y bueno, vamos a ver a continuación una lista de los más importantes. Los prebióticos nos van a ayudar a que justamente los probióticos, que sería la microbiota que nosotros tenemos, pues tengan el alimento suficiente y de esta manera puedan ejercer un efecto de competencia, puedan generar los metabolitos que ya habíamos mencionado como el butirato con un efecto antiinflamatorio y lo cual es benéfico para regular el sistema inmune. ¿Qué prebióticos podemos consumir en casa? Pues les recomiendo en general los alimentos como vemos en la tabla, entre ajo, cebolla, espárragos, plátano y algunas manzanas, cítricos, plátano verde, por su alto contenido en la fibra que observamos como inulina, pectinas, almidón, que son difíciles de digerir, bueno, salvo el almidón sí lo podemos digerir, pero todos los demás pues son prácticamente alimentos ricos de la microbiota y por lo tanto de esta manera garantizaríamos que mantengamos el equilibrio de la eubiosis. Por otra parte, los probióticos, ahora sí, estos son microorganismos vivos, entre los cuales están las bacterias, las levaduras, que tienen un beneficio para la salud del huésped. Entre los más comunes que podemos encontrar, pues van a estar los lactobacillus, bifidobacterium, saccharomyces, y pues su función en nuestro cuerpo es ayudar a mejorar la digestión, ayudarnos a regular la función inmune, nos ayudan incluso, como mencionábamos, al sistema inmune, al equilibrio intestinal e incluso combaten pues el proceso de diarreas cuando hay algún tipo de intoxicación. ¿Por qué? Porque van a competir contra el crecimiento de microorganismos patógenos, fortalecen la barrera intestinal y reducen la inflamación. Algunos ejemplos de probióticos naturales, pues es el consumo de yogur con cultivos vivos, el kefir, la kombucha, pues la sopa miso, kimchi, incluso pepinillos, pues ahora sí que fermentados, pero cuidar mucho que los alimentos procesados pueden haber eliminado este tipo de probióticos. Entonces, lo recomendable es que si consumimos estos probióticos sean de fuentes de origen natural. Los posbióticos, por otra parte, van a ser sustancias funcionales que no están vivas en sí, pero que
dejan de alguna manera los beneficios para el consumidor. Entre el ejemplo de los posbióticos van a estar, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, como butirato, acetato, propionato, algunas enzimas para favorecer la digestión, péptidos antimicrobianos, vitaminas como la B, la K, fragmentos de pared celular bacteriana, es decir, restos de bacterias, y algunos exopolisacáridos que tienen la función justamente de hacer sinergia y pues obviamente conllevar a un mejor estado de salud. Estos posbióticos se van a sintetizar cuando se fermentan los prebióticos o cuando se inactivan este tipo de probióticos, liberando así sus metabolitos. Y algunas fuentes de posbióticos podemos encontrar alimentos fermentados pasteurizados, como la sopa miso que les comentaba. Podemos directamente consumirlos en suplementos ya prescritos por el médico o incluso en productos lácteos, fórmulas infantiles que también van a tener algunos de estos posbióticos. El beneficio de consumir los posbióticos es reducir la inflamación intestinal sistémica, fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la barrera intestinal, que es todo un tema. Cuando tenemos una disbiosis, uno de los impactos que se va a ver reflejado directamente es justamente cómo aumenta la permeabilidad de las células intestinales. Entonces, el objetivo tanto de los probióticos como de los posbióticos es mejorar esta barrera intestinal, disminuyendo de esta manera la permeabilidad intestinal. Y nos van a ayudar a modular la microbiota de forma indirecta. Así que, como podemos observar, todo esto en conjunto van a tener un potencial en el beneficio de la salud mental cerebral, particularmente en la enfermedad de Alzheimer. En especial, el butirato se ha observado que tiene efectos neuroprotectores. Bueno, en general la microbiota intestinal está formada, como les decía, dependiendo de la fuente, por 1 por 10 a la 14 microorganismos que se dividen a su vez en 160 especies bacterianas. Estas 160 especies bacterianas se subdividen en 4 grupos principales, que a la vez podemos tener diferentes otras clasificaciones, pero estos son los que vamos a mencionar a continuación, que son actinobacterias, proteobacterias, firmicutes y bacteroides. ¿Qué se ha estudiado acerca de la disbiosis en la enfermedad de Alzheimer? Bueno, nos vamos a centrar en 4 puntos, que sería primero abordar la conexión bidireccional eje intestino-cerebro. En segundo lugar, sería la correlación que hay entre los niveles elevados de un residuo, sobre todo de bacterias patógenas, que se conoce como lipopolisacárido, y su relación con los marcadores de inflamación cerebral. Por otra parte, pues vamos a ver en estudios de modelos murinos, también en algunos metaanálisis y ensayos clínicos, cuál ha sido el papel de la microbiota en la enfermedad de Alzheimer, pero sobre todo qué pasa cuando se da el trasplante de microbiota fecal de individuos sanos hacia individuos que pues conllevan o que se les indujo esta patología de enfermedad de Alzheimer, en la cual se ha encontrado que hay una mejora en la función cerebral. Y bueno, por último, el último pilar que da esta relación es cómo los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen una microbiota mucho menos diversa, incluso más inclinada hacia microbiota patógena, comparado con la microbiota benéfica, y por lo tanto conlleva a una mayor respuesta proinflamatoria. A continuación vamos entonces a estudiar cuáles son los principales mecanismos están pues delimitados entre la disbiosis y la enfermedad de Alzheimer. Entre estos vamos a observar cómo la inflamación sistémica justamente es una de las respuestas que modula la disbiólisis, aumentando la permeabilidad intestinal. ¿Por qué? Bueno, porque los microorganismos patógenos pues van a aumentar el paso de endotoxinas, lo que va a aumentar la neuroinflamación crónica. En segundo lugar, podemos observar cómo cambios en metabolitos bacterianos, sobre todo la disminución de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, pues van a perder su efecto neuroprotector y por lo tanto, en el caso de la disbiosis, se va a observar cómo baja esta cantidad de butirato y por lo tanto favorece la proinflamación. Por otra parte, pues ya sabemos que la modulación del sistema inmunológico, la disbiosis va a favorecer justamente la activación de la microglia y por lo tanto el daño neuronal. Y a nivel de la alteración de la barrera hematoencefálica, la disbiosis va a favorecer la difusión de toxinas y por lo tanto también la difusión de células proinflamatorias. Otro hallazgo que se ha encontrado es que hay algunos patógenos, en particular la Escherichia coli, que se ha relacionado con su capacidad de agregación justamente de péptidos beta-amiloide para, en caso de cerebro humano, pues cuando tenemos este patógeno, favorecer justamente este acúmulo de beta-amiloide.
Bacterias proinflamatorias más asociadas con la enfermedad de Alzheimer, encontramos la Escherichia coli, Bacteroides fragilis y Proteobacteria. En el primer lugar, podemos encontrar que la Escherichia coli, ciertas cepas, como les mencionaba, pues favorecen la síntesis de un tipo de proteína amiloide bacteriana que promueve, a su vez, en cerebro, la nucleación de agregados justamente de beta-amiloide por mimetismo molecular. Los bacteroides frágiles, por su parte, alteran la permeabilidad intestinal y contribuyen a una respuesta inflamatoria, promoviendo la neuroinflamación. Y por último, las proteobacterias pues están asociadas con la disbiosis y la producción de endotoxinas como lipopolisacáridos que atraviesan la barrera hematoencefálica y promueven la síntesis de beta-amiloide. Y es importante pues no dejar de lado el impacto que tiene el estrés oxidativo justamente en la enfermedad de Alzheimer. En particular, cuando aumenta la inflamación, ya conocemos que este va de la mano también con un aumento en el estrés oxidativo, es decir, en el aumento de radicales libres, que son especies muy reactivas y por lo tanto van a tratar de robar el electrón que les falta a moléculas adyacentes, como en este caso serían lípidos, por ejemplo, lípidos de las membranas o puede ser lípidos de orgánulos e incluso de proteínas o de algunos carbohidratos importantes para el sistema nervioso central, como podemos observar en la imagen. En particular, en la enfermedad de Alzheimer se ha encontrado que al ser rico en ácidos grasos de tipo poliinsaturados, estos son sumamente susceptibles a la oxidación, en particular cuando se da, pues ya vimos que el proceso inflamatorio. Y bueno, a nivel neuronal, cuando se da este aumento de estrés oxidativo, van a disminuir la capacidad de la respuesta antioxidante y por lo tanto favorece la respuesta de oxidación, provocando justamente el daño neuronal, la muerte celular, la activación de la microglia, como consecuencia sigue un círculo vicioso y pues la degeneración también de otras neuronas, desencadenando la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué se ha estudiado acerca de los probióticos como tratamiento de enfermedad de Alzheimer? Bueno, las bacterias que se ha encontrado que tienen mayor asociación en la disminución de beta-amiloides son estas tres, Lactobacillus bifidobacterium y Akkermansia, entre las cuales podemos encontrar que tienen efectos antiinflamatorios que estabilizan la barrera intestinal y se relaciona también, por lo tanto, con una disminución en la translocación de endotoxinas y, por lo tanto, menor neuroinflamación. Entre los estudios que les puedo recomendar están los siguientes metaanálisis y ensayos clínicos en los cuales se ha encontrado que cuando pues los pacientes consumen en este caso probióticos, se ha encontrado una mejora en la función cognitiva, en la memoria diferida, en la atención, en la memoria visoespacial y pues incluso se ha encontrado que se ralentiza el deterioro cognitivo. En otros estudios, ya más en modelos animales, se ha encontrado también que cuando reciben probióticos han encontrado efectos neuroprotectores en la disminución de la inflamación y también menor formación en los agregados de beta-amiloide. En general, les recomiendo que se escudriñen estos estudios que les estaba citando en la pantalla y pues entre los probióticos más estudiados en la enfermedad de Alzheimer se encuentran estos tres, los Bifidobacterium, entre los cuales están pues la lista que se enumera, los Lactobacillus y los Enterococcus y Streptococcus en general. ¿Qué beneficios he encontrado entre estos probióticos que vamos a señalar a continuación? Bueno, por ejemplo, el Lactobacillus plantarum mejora la memoria, reduce el estrés oxidativo, el Bifidobacterium longum nos ha encontrado pues que disminuye la inflamación, la ansiedad, el Lactobacillus rhamnosus nos ayuda a modular el eje intestino-cerebro, el Clostridium butyricum nos ayuda a la producción de butirato y pues por último el Lactobacillus acidophilus nos ayuda a la regulación del sistema inmune. Y pues en general sería todo por mi parte, les agradezco mucho el estar en esta charla y pues como digamos como conclusión les dejaría de tarea que revisen cuánta cantidad de probióticos, prebióticos y posbióticos tienen en su dieta, lo cual pues es un gran aliado en el tratamiento coadyuvante en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Sería todo por mi parte. Muchas gracias a todas y a todos.